Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde estén asistiendo a esta masterclass. Esta masterclass es una iniciativa que he tenido desde este segundo semestre de que cada domingo, cada primer domingo del mes, hago una clase online, una masterclass en donde hablamos de la geometría, tal vez recordamos para quienes ya han estado en cursos o para quienes son nuevos en este campo, pues lo puedan ir comprendiendo. Así que bueno, vamos a comenzar. Si alguien tiene alguna pregunta, me levanta la manito o me escribe en el chat y vamos respondiéndola con mucho gusto. Para quienes no me conocen, mi nombre es Natalie Marulanda, yo soy médica de formación y una persona que está fascinada con la geometría sagrada. La geometría sagrada llega a mi vida en un taller, es donde comienzo por primera vez a encontrarla a través del dibujo de la flor de la vida. Y es así como comencé este camino, posteriormente integrándolo en mis terapias, hago medicina integrativa, y dentro de mi práctica como terapeuta, incluyo la geometría sagrada. Así que bueno, vamos a comenzar y muy bienvenidos a este espacio. Bien. Entonces, esta masterclass la he titulado Los usos y las aplicaciones. ¿Por qué? Porque ya llevamos dos clases, tres de geometría sagrada. Voy a compartirlas luego en el chat que he creado para poder darles este vínculo del Zoom. Todas mis clases están grabadas también en mi página de YouTube, que es doctora Natalie Marulanda. Sin embargo, se las voy a dejar también en el chat por si alguien quiere repetirla o alguien quiere volver a escucharla, porque siempre con la geometría nos pasa que como que se nos olvida o tenemos que repasar. Entonces, bueno, vamos a intentar que se enamoren tanto de la geometría como me ha pasado a mí en la vida. Bien, entonces vamos a recordar que está la geometría, son todas esas formas, esos patrones, ¿no? Y que han estado marcados en muchísimas culturas, que están en nuestro día a día, pero que de alguna forma, ¿a qué se le refiere sagrado? Lo sagrado no es una connotación religiosa, sino que es ese vínculo entre lo espiritual y el símbolo, entre tu conexión personal, entre ese camino de descubrirte y la vida. Entonces, la geometría sería como ese vehículo que nos permite conectar, permite conectar con lo que sería esa dirección del ser. Y de alguna forma hay unos principios en donde está la conciencia, en donde está esa observación, donde está todo eso que la geometría nos ayuda a vincular. Así que vamos a mirar un poquito eh, o a recordar qué es eso. Entonces, todas esas figuras geométricas, esos patrones, les recomiendo quien pueda quitar su audio si no lo va a, a emplear. Sí, miramos quién. Ya, ya silenciamos, listo. Muy bien. Entonces, como les decía, la geometría entonces es el uso de todos esos patrones geométricos que encontramos no solo estructuralmente, como vamos a ver en el arte o en la arquitectura, sino que lo encontramos en la naturaleza. Aquí, por ejemplo, en la fotografía les he puesto esta imagen de de una cascada preciosa dentro de una montaña que nos recuerda que estamos inmersos en la geometría sagrada, que no hace falta solamente ir, buscar un lugar, sino que simplemente con conectar con la naturaleza, ahí podemos conectar entre ese ser humano
con aquello divino que la naturaleza nos brinda día a día. Bueno, y entonces si nos remontamos un poquito hacia la historia, miramos que en la historia, desde los principios de hace muchísimas culturas y civilizaciones antiguas, se conoce la geometría y la geometría la han empleado diferentes civilizaciones para conectar con esa parte espiritual, con esa parte profunda, pero a su vez con el orden. Básicamente los egipcios, cuando nos encontramos con figuras como la flor de la vida en sus pirámides, podemos comprender que ellos intentaron emplear esta geometría como un apoyo para retornar al orden, para volver al orden cuando, cuando el mundo se desbordaba. Entonces, la idea es, espérate, silenciamos acá. eh, de alguna forma, toda esa información que la figura geométrica como tal, que la geometría trae, que es estructura, que es orden, como vamos a ver adelante, armonía, ellos empezaron a emplearlas en figuras tan importantes como estas que reconocemos todos, que son esas pirámides, ¿no? Pero dentro de ellas, a su vez, más geometría. Entonces, la geometría está en todos lados, está en la naturaleza, está en la arquitectura, está en nuestras células. Y de ahí es la importancia y el uso de la geometría, cuando la geometría nos ayuda a reconocernos como esos seres maravillosos que somos. Bien, ay, un momento que se me adelantó aquí. Bien, entonces, dentro de esos principios básicos de la geometría sagrada encontramos la proporción áurea, la secuencia de Fibonacci, los patrones de las figuras como tal, que lo que hacen es recordarnos el orden, la armonía, el equilibrio que ya existe en la naturaleza y que existe en nosotros, y que de alguna forma esta geometría nos puede ayudar a encontrar ese equilibrio. En las clases pasadas explico la proporción áurea, la secuencia de Fibonacci para quienes no tengan presente estos conceptos, pero recordarles que es básicamente una proporción, una secuencia en donde digamos que el número es un número que tiene una constante y ese número constante se ha visto que se manifiesta tanto en la naturaleza como en el número de hojas de una planta, en el número de las crías de los conejos. Es decir, es una frecuencia que se mantiene y esa frecuencia se mantiene para mantener un orden, un equilibrio, una coherencia que la naturaleza ya tiene y que nosotros ya tenemos. ¿Tenemos dónde? Lo tenemos en nuestras células, los tenemos en las estructuras más pequeñas de todo nuestro campo. Ahí ya tenemos esa información. Usar la geometría nos permite como que recordar ese equilibrio, esa frecuencia, esa coherencia. Entonces, quienes tengan como esa inquietud, yo les invito como a de pronto mirar esas otras charlas o a ir buscando y leyendo más sobre estos principios. Pero básicamente significan intentar reconectar, reconocer la armonía que existe en nosotros y que muchas veces perdemos por diversas circunstancias, por nuestro estrés, porque estamos en una cosa y en la otra, por situaciones de salud, por diversas cosas que a veces podemos perder ese equilibrio y esa coherencia que la naturaleza nos recuerda volver a ella. Entonces la geometría sagrada se ha empleado en diversas culturas, como hablábamos, en ritos, en prácticas, figuras como el espiral, como el círculo, los laberintos también hacen parte como de esa geometría sagrada que ha existido
todas nuestras culturas o en muchísimas culturas y que básicamente nos recuerdan que podemos jugar con ello. A veces tenemos la idea de que la geometría es como algo inalcanzable, muy difícil. No, yo qué voy a hacer esos cálculos del Fibonacci. No hace falta que nos pongamos en eso, pero sí es importante entenderlo porque de cara a poder utilizarla de una mejor forma, pues podemos utilizar o reconocer estas bases de la geometría sagrada. La geometría entonces vamos a ver, estamos yendo como de lo macro a lo micro, es decir, de lo grande, de lo que es la humanidad y la geometría sagrada, para aterrizarla en nuestra práctica del día a día. Entonces, este camino principal, inicial, es esto, un poquito como de qué hay afuera para ir hacia adentro, para ir cómo lo hacemos nosotros práctico en nuestro día a día. Entonces, em, ya sabemos, por ejemplo, que Leonardo da Vinci en sus dibujos, en todos sus diseños, empleaba la geometría sagrada como parte de esa proporción áurea, esa proporción que hay entre nuestra mano y nuestros dedos, entre el cuerpo físico y la proporción que luego él también utilizó en el arte y en el diseño arquitectónico, como vamos a ver en un momento. Entonces, entender que es que esa proporción nuestro sistema la reconoce automáticamente, hace que nosotros recordemos el orden, hace que recordemos nuestro orden, ese orden que a veces se nos olvida, pero que a través de la geometría podemos recordar. Y por eso es que nos resultan tan llamativas ciertas imágenes, porque es como si las reconociéramos. La geometría también se utiliza en meditación, en todo lo que tiene que ver con la relación espiritual con nuestro ser, porque de alguna forma es como un viaje al interior. Cuando nosotros hacemos un dibujo de la flor de la vida, la visualizamos o la podemos tener aquí como yo, que hoy tengo un colgante de flor de la vida aquí. Si bien es como que le dijéramos al cuerpo, acuérdate de la orden, acuérdate de tu centro, acuérdate de ello. Entonces, una invitación con la geometría es dibújala, píntala. También la puedes hacer, viene las figuras para que las puedas hacer tú mismo. O bueno, si ya quieres ir más allá, pues puedes buscar unas figuras que sean muchísimo más especiales. Pero básicamente, usar la geometría nos trae paz, nos trae equilibrio, nos trae orden. Vamos a ver cómo la podemos emplear en nuestro día a día. También de alguna forma, cuando nosotros hacemos esta práctica a través de la geometría, esta meditación, mm, este proceso como de camino interior, nos ayuda a ir como encontrando nuestra esencia. Es muy bonito porque, por ejemplo, cuando yo la empleo no solamente en mí, sino en pacientes, me permite como acompañarlos de una forma diferente. Es, eh, es como una ayuda, como un turbo, vamos a ponerlo así, para que nos ayuda como a entrar en esos procesos de entendimiento, de comprensión, de aclaramiento muy, muy profundos de nuestro propio ser. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Y la encontramos en muchos lugares, también la encontramos en los templos, en los rosetones de las iglesias, lo encontramos en figuras, porque de alguna forma la armonía de estos lugares hace que nosotros podamos entrar en un proceso de meditación un poco más profundo. En la bioenergía, que es un área de estudio de estos principios, digamos, de la bioenergía, nos ayuda digamos, a ir a esos niveles de conciencia. Estos patrones lo que hacen también es ayudar en los espacios a que haya más bienestar, más salud, que fluya mejor la energía. Y como vemos aquí, los domos, por ejemplo,
Son lugares geométricos en donde de alguna forma tú puedes estar en un domo y en ese domo meditar, en ese domo también son lugares en donde tienen una capacidad una sostenibilidad, digamos, energética muy alta. Entonces, digamos que comprender el uso de la geometría en estos espacios nos permite también reflexionar acerca de los sitios, de los lugares en los que visitamos, o inclusive si tenemos la oportunidad de, de crear nuestros propios espacios, pues genial. Así que, Yo me tiro de un puente, tú también. así que los invito a como a reconocer esos espacios, reconocer tal vez el espacio no solo de este estilo, sino también lo que sucede en un templo, en una iglesia, en sitios en donde la geometría sagrada está, pero también en sitios en donde, por ejemplo, están los círculos, círculos sagrados, en donde esa energía de la geometría acompaña ese proceso de trabajo personal, ¿no? Es lo que decíamos ahorita, ¿no? El tema de los templos, de los lugares en donde se busca no solamente la belleza exterior, sino también el acompañamiento a ese proceso interior. Y también la geometría puede ser utilizada en terapias complementarias en donde las figuras, los mandalas, todos esos patrones favorecen el orden, favorecen el equilibrio del sistema y también pueden producir mucha relajación. Entonces, como vemos, es muy amplio el uso de la geometría, partiendo desde esas civilizaciones iniciales que vimos, los griegos, los egipcios, reconectando con la naturaleza, comprendiendo el arte, la arquitectura, la simbología y también la posibilidad que nosotros tenemos de utilizarla para nosotros, para la familia, para nuestro bienestar, etcétera. Bueno, hay espacios que nosotros también podemos crear. Por ejemplo, este es un círculo que hicimos para un taller donde hicimos un trabajo con el útero y crear estos símbolos, esta simbología a través de la geometría, como pueden ver ahí, nos lleva a ese símbolo, a ese acompañamiento al proceso que nosotros queremos ir. Y es que estos símbolos y estos círculos los podemos hacer nosotros mismos, podemos hacerlos en nuestro jardín o podemos hacerlo en una caminata al aire libre o en la casa. Todos estos que serían ese principio del mandala, de esos círculos, de esa geometría en donde nosotros podemos hacer ese círculo sagrado para nosotros, ¿no? Y comprender también, como vamos a ver ahora, cómo nuestro hogar también es un espacio sagrado. Y si bien nuestro hogar no necesariamente tiene que ser un círculo, vamos a recordar cómo hacer para que nuestro hogar, nuestros espacios, nuestra oficina, nuestro lugar de donde vivimos y estamos tanto tiempo, podamos volverla también un espacio sagrado a partir de la geometría sagrada. De alguna forma, las figuras geométricas van a influir mucho en el espacio, en el lugar. Entonces, vamos a ver ahora con los ejemplos cómo figuras como el caso de la flor de la vida, un dodecaedro, una figura geométrica nos puede ayudar a que el lugar se organice. Vamos a también, voy a mostrarles un elemento que es un poco más avanzado que realiza un querido amigo, no sé si tal vez está ahorita acá, en donde podemos ayudar a armonizar todavía más, amplificando más esos espacios. Es decir, podemos ir desde lo más básico hasta cosas complejas, pero siempre, siempre tendremos la oportunidad de
utilizar la geometría para hacer que nuestros espacios sean esos espacios sagrados, sagrados entendidos nuevamente no como algo, un concepto religioso, sino como espacios de orden, de armonía, en donde vamos a favorecer meditación, reflexión, sanación, etcétera. Bien. Tenemos tantos ejemplos en el mundo respecto a estos sitios sagrados que estamos, recuerden, yendo de lo macro a lo micro, de lo grande hacia nuestro entorno. Entonces aquí estamos en figuras como un templo sagrado, por ejemplo, una pirámide maya, en donde nosotros podemos encontrar estos lugares de máxima conexión con lo espiritual para diversas civilizaciones o como estructuras como el Panteón o figuras o estructuras inclusive como los domos que veíamos, ¿no? Entonces, si nos vemos y vamos mirando y nos encontramos en las ciudades, en los lugares de pronto que tengamos la oportunidad de visitar, siempre observen, observen qué hay, porque de alguna forma en todos estos lugares vamos a tener la oportunidad de encontrar algo o inclusive una placita que uno dice, bueno, aquí no sé por qué me siento tan cómodo, pero es que la geometría favorece esas sensaciones de comodidad en el espacio. Entonces, imaginen si eso puede hacerse a nivel macro, que podemos hacer a nivel micro en nuestra vida, que puede ser muy importante. Entonces, vamos ahora sí a ese en mi día a día. Desde lo más, ahora sí, vamos a lo más básico. ¿Y qué es lo más básico? Nuestras habitaciones, nuestro lugar en donde dormimos, nuestro lugar de trabajo. Aquí está en esta fotografía, esa es mi silla de trabajo en mi consulta, en donde cada figura que está ahí colocada tiene un sentido. Hay algo que tiene que, pero quiero mostrarles esa flor de la vida que está puesta ahí porque es la forma como yo le puedo dar un cabecero al lugar. Y así mismo se puede hacer con la cama. Entonces, una flor de la vida es una figura genial porque nosotros tenemos una polaridad norte-sur. Independientemente de la localización de nuestra cama, que de pronto no siempre podemos tenerla en una localización específica, sí podemos darle norte, sí podemos darle centro o ese eje a nuestro lugar. Y eso puede ayudar y favorecer a que ese espacio en el cual tú te encuentras en tu día a día esté más cómodo, sea más tranquilo y si además estás con más personas, pues todavía más. Aquí pues en esta fotografía de mi espacio, pues ahí está ese mueblecito en donde guardo todas mis figuras geométricas que empleo para mi día a día. Pero quería que vieran esa flor de la vida. Entonces, para armonizar nuestros espacios podemos utilizar diferentes cosas. Podemos utilizar la flor de la vida como figura geométrica. Las figuras geométricas, si nosotros además utilizamos un número phi, un número phi de Fibonacci en esa proporción, pues va a ir mejor. Pero si nosotros no podemos o no sabemos cuál es el número, pues la misma figura como tal nos va a ayudar. Estas figuras las podemos encontrar en diversos lugares. Recomendarles que cuando vayan a conseguir una figura, pues si les es posible, identifiquen qué número de diámetro tiene, porque eso nos permite ver si están o no con una proporción áurea, que favorecería todavía más la figura, ¿no? Es decir, la figura como tal es muy buena, pero si además yo la tengo en una proporción áurea, pues voy a ir de, voy a irme en un Ferrari de las figuras geométricas. Sin embargo, podemos encontrar figuras, por ejemplo, en los cristales que vamos a hablar más adelante, o como en el dodecaedro que vemos aquí en la imagen, donde no siempre una figura de cristal se puede hacer a proporción, porque
viene el cristal como tal, entonces no es tan fácil encontrar una proporción en ese caso, pero la figura como tal es de alto aporte para lo que nosotros querramos hacer. Les he puesto aquí como ejemplos el dodecaedro y la flor de la vida como figuras de armonización de los espacios. Vamos a ver ahora otra propuesta que podemos tener como apoyo para armonizar un espacio. Pero si no tenemos esa posibilidad, podemos nosotros también dibujarlo. Este es un cubo de Metatrón en dibujo que lo podemos hacer o dibujar nuestros propios mandalas, que también son geometría sagrada. Entonces, la invitación es, ok, ¿y qué hago? Pues puedes desde imprimir tu figura y pintarla, intentar tú también hacer tus propios patrones o ir a figuras más especiales como la flor de la vida o en este caso el dodecaedro. ¿Y por qué el dodecaedro? El dodecaedro es una figura que nos recuerda el éter, es una figura de relajación. Entonces, por ejemplo, en un espacio como tu habitación, un espacio donde tú estás trabajando, en un espacio cuando tú vas a meditar, el dodecaedro puede ser una figura excelente para tal fin. Y si no, pues la flor de la vida, y si no, el cubo de Metatrón o otras figuras geométricas. Pero pues les he traído estos dos ejemplos para que, bueno, ¿por dónde comenzamos? Recuerden que si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, me puede hacer levantar la mano y decirme, me parece aquí, no sé si Hamilton estaba acá. Bueno, si estás por ahí, Hamilton, me avisas. Y si no, pues yo se los explico. Esta es una figura que se llama un armonite y es una figura creada, trabajada por un querido amigo que se llama Hamilton y, em, esto es una figura que contiene muchísima información. Contiene los sólidos platónicos que podemos ver ahí. Contiene por dentro ahí una antena que ayuda al proceso de armonización. Es una figura trabajada y acompañada por el doctor Jorge Carvajal en todo el trabajo de sintergética. Y este huevito, que es maravilloso, es un gran amplificador y ordenante de la información. Luego en el en el chat de la máster les voy a dejar algo de información para que quien quiera profundizar un poco más o quiera contactar con él, genial. Básicamente, digamos que podemos ir de lo más básico que decíamos, de hacer nuestros dibujos, a ir a elementos muchísimo más armonizantes. Esta es una figura que logra armonizar en un radio de varios kilómetros, mientras que una figura geométrica como la flor, pues me ayuda a armonizar un espacio puntual. Podemos también tener figuras geométricas como las que vemos a nuestro lado derecho de la imagen, estas son figuras elaboradas por un artesano colombiano que se llama Edwin Ibáñez y Edwin es un artesano, matemático, quien trabaja las figuras geométricas en madera como elemento de trabajo y todas elaboradas en una proporción áurea. Entonces, si entendemos que tener este tipo de figuras es maravilloso, pero que si no tenemos estas figuras tan avanzadas, pues podemos tener otras e igualmente armonizar nuestros espacios. Pero pues es una invitación para ir adquiriendo cada vez más como esos objetos como muy puliditos para nuestra día a día, pero no significa que tengamos que conseguir esto para poder usar la geometría. Simplemente es como para contarles qué más hay, aparte de lo que podemos ver o conocer en general. También las figuras las podemos utilizar, por ejemplo, en mi caso tengo ahorita aquí una imagen de la flor de la vida.
No necesariamente es una figura que está en un número fi, pero la figura como tal es resonante con el orden. Entonces, invitarles, usen la geometría o por lo menos si conocen a alguien que la utilice, pues qué maravilla que la puedan tener cerca. Bien, entonces vamos a mirar un poquito nuestras casas. Entonces, nuestras casas normalmente, pues digamos que tenemos siempre pues patrones de radiación que son normales. Tenemos cruces de agua que son normales y que no, eso no significa que nuestra casa esté mal, son simplemente cruces de agua, pero ¿qué pasa? Que a veces esos cruces de agua o esos espacios pueden no ser los más cómodos en los lugares en donde habitualmente estamos o por lo menos descansamos. Uno de ellos, por ejemplo, es nuestra habitación. Entonces, no siempre, pero si tenemos algún problema con el sueño o si estamos incómodos o no terminamos de dormir bien, vale la pena revisar un poco qué está pasando en la casa. Para detectar esos cruces de agua se pueden emplear péndulos, varillas de radiestesia. Bueno, no es el tema de nuestra clase, pero pues es interesante saber qué está pasando. Pero, ¿qué puedo hacer con la geometría sagrada, que es nuestra sesión de hoy? En el caso, por ejemplo, de la fotografía, podríamos poner una flor de la vida en el cabecero, lo que le daría posiblemente norte a ese cabecero y ayudarle a la persona a dormir mejor. O utilizar, por ejemplo, una figura como un dodecaedro en la mesita de noche para que le ayudara a estar un poco más descansado. Igualmente les he puesto así este sillón como el lugar en donde estamos, descansamos, nos relajamos o nuestros sitios de trabajo. Estos sitios de trabajo tienen, usualmente tenemos un ordenador, una computadora, eh, elementos, el Wi-Fi, la cajita del internet, en donde pues hay mucha radiación. Entonces, los espacios en donde trabajemos, los espacios en donde trabajemos, no solo nosotros, sino nuestros hijos, la familia en general, son espacios que valdría la pena revisar y tal vez colocar alguna figura para acompañar, para mejorar esa energía que nosotros tenemos en nuestros espacios de trabajo, de vivienda, de descanso, etcétera. Igualmente, la geometría también nos ayuda. Aquí les he puesto la fotografía de Masaru Emoto. Para quien no conoce a Masaru Emoto, fue un químico japonés que lo que hizo fue hacer una microfotografía del agua expuesta a diferentes elementos. Entonces, la exponía, por ejemplo, a música clásica, como está ahí la Sinfonía de Mozart, o Imagine de John Lennon, o la palabra paz, gracias. Fíjense en esas cuatro fotos superiores, pero ¿qué pasa cuando está estimulada por digamos, una música que sea mucho más, de mucho más ruido? No significa que sea mala, simplemente que hay música, hay vibración que no necesariamente es tan armonizante como una más calmada, más equilibrada. Entonces la palabra lo siento, perdóname, te amo, gracias, por ejemplo, del Ho'oponopono, o simplemente cuando a nuestra agua, nuestro vasito con agua le ponemos una, podemos ponerle a nuestro vasito una palabra aquí debajo, gracias, te amo, o casi que podemos cargar nuestra propia agua con nuestra información. Genial. Pero imagínense que pudiésemos usar una flor de la vida debajo o encima o cerca al agua, por ejemplo, una figura como el dodecaedro o nuestros medicamentos. Diariamente puede ser que estemos tomando algún tipo de medicamento y pues es necesario. Muchas veces necesitamos el medicamento pues porque sí, eres hipertenso y necesitas tu antihipertensivo. Pero si pudieses poner una figura cercana que pudiese ayudar a generar un equilibrio, una armonización
en esto, pues, y nos damos cuenta que esto es el día a día. Esto es el uso de la geometría sagrada en nuestra práctica del día a día. Así que es esta invitación, ¿no? A encontrar esa figura que puse arriba del el yin y el yang, ¿no? Es ese equilibrio en nuestros espacios, esos equilibrios en nuestra comida, ese equilibrio en nuestro pensamiento, esa geometría sagrada de pensamiento, que es lo que hace la fotografía de Masaru Emoto, porque sé impecable con tu palabra, sé impecable con tu pensamiento, sé muy consciente de lo que tú puedes hacer o del ruido que puedes también generar, porque también podemos hacer mucho ruido y hacer que estos espacios y estos lugares se vuelvan fuentes de desequilibrio o de desbalance para nuestra propia salud. Así que vamos a reconocer cómo emplear esta geometría nuevamente. Podemos, además, pues conectar, por ejemplo, esta figura del centro es un dodecaedro, meditar con un dodecaedro, pero digamos que yo no tengo un dodecaedro. ¿Y qué hago? Pues yo lo puedo visualizar, visualizas ese dodecaedro, que es un ejercicio que vamos a hacer a continuación, y simplemente lo sientes. Entonces, voy a pedirte que observes esa figura del dodecaedro. Obsérvala, conecta con esa figura. Y ahora imagínate que tú, cierra tus ojos por un momento, cierra tus ojos e imagínate que tú sostienes ese dodecaedro. Ese dodecaedro está formado por unos pentágonos y simplemente imagínate que entre tus manos sostienes el dodecaedro. Y vamos a hacer una respiración del dodecaedro. Para eso vamos a emplear el número 5, que es la respiración del dodecaedro. Vamos a inhalar en 5, hacemos una pausa en 5, exhalamos en 5 y hacemos otra pausa en 5. Yo les voy a ir marcando el tiempo, pero cada uno a su ritmo lo puede hacer. Inhalas en 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pausa en 5, 1, 2, 3, 4, 5. Exhalas en 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pausa en 5, 1, 2, 3, 4, 5. Inhalas otra vez a tu ritmo. 1, 2, 3, 4, 5. Pausa. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalas. 1, 2, 3, 4, 5. Pausa. 1, 2, 3, 4, 5. Inhala. 1, 2, 3, 4, 5. Pausa. 1, 2, 3, 4, 5. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5. Pausa. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez inhala. 1, 2, 3, 4, 5. Pausa. 1, 2, 3, 4, 5. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5. Pausa. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalas. 1, 2, 3, 4, 5. Pausa. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalas. 1, 2, 3, 4, 5. Pausa. 1, 2, 3, 4, 5. Y una última vez. Inhala. 1, 2, 3, 4, 5. Pausa. 1, 2, 3, 4, 5. Exhala. 1, 2, 3,
4, 5, pausa, 1, 2, 3, 4, 5. Y otra vez, con tus ojos cerrados, imagina que tienes ese dodecaedro en tus manos, simplemente contraerlo a tu imaginación y sentir que esa figura está en tus manos. Tu cuerpo la reconoce. Respira profundo y sueltas el aire. Esta respiración del dodecaedro en 5, que es su pentágono, nos ayuda a encontrar ese centro, esa pausa. Y nuevamente, si no tienes la figura, la traes a tu corazón, la llevas a tus manos, te imaginas que la tienes y ahí puedes hacer tu ejercicio. Estas fotos son de un taller que hicimos eh, hace unos días que se llamó el Camino Sagrado, ese camino en donde la flor de la vida, la geometría sagrada son ese acompañante para ir a comprender, a sentir ese momento, ese presente, ese hacia dónde vamos, ese encontrar esa respuesta que muchas veces no tenemos con claridad, pero que solamente con estar en contacto con la geometría sagrada te puede ayudar a sentir tu proceso, tu genuino proceso. Por otro lado, pues la geometría, desde lo que nosotros podemos hacer, se puede utilizar. Aquí tenemos unas fotografías del uso de la geometría eh, con figuras de cristal. Estas figuras de cristal no necesitas ser terapeuta para poder aprender a utilizarlas. Como vemos, esas figuras tienen los sólidos platónicos y esas figuras las podemos aprender a usar en el cuerpo. Es una técnica muy bonita, es una técnica que es relativamente sencilla y que la podemos emplear en nuestra familia, en nuestras mascotas o si somos terapeutas con pacientes. Y aquí también tenemos una figura con geometría sagrada más avanzada, estas figuras de colores en donde tenemos la cara de una querida amiga que tengo su permiso para ponerla aquí en la foto y que nos permiten también aprender a hacer ese equilibrio, por ejemplo, en hemisferios cerebrales. Entonces, podemos emplearla de una forma sencilla, aprender a utilizarla de forma sencilla, sin que necesariamente seas un terapeuta, pero si eres un terapeuta, pues seguramente va a ser de mucha utilidad para tu práctica, tu diario vivir, de acompañar a otros y de trabajarte a ti mismo o a ti mismo. Entonces, vemos cómo hemos ido de lo más macro, las pirámides, a nosotros desde lo más básico, que es hacer tu mandala, dibujar tu flor de la vida, tener tus figuras, emplearlas en tus espacios o aprenderlas a usar, bien sea para tu crecimiento personal, bien sea para el empleo para otros o para tu práctica profesional. Así que bien, pues hasta aquí más o menos es lo que tenía preparado para la clase. Voy a contarles qué es lo que estoy haciendo actualmente, pero hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda o inclusive alguien que haya estado en un taller y quiera compartir algo de alguna experiencia. ¿Me escuchas? Sí, sí, Juanita, bienvenida, gracias. Hola Natalie, ¿cómo estás? Em, tenía una pregunta, tengo varias preguntas, pero ahorita que pasaste la fotografía de la geometría sagrada y con los cristales y con los otros materiales, los de madera, Ajá, ¿podríamos hacer ese procedimiento que nos enseñaste en Geometría Sagrada, uno de los cristales, y utilizar estos al mismo tiempo para hacer lo de la del conexión de los equilibrio. cerebros? ¿Se puede hacer en el mismo este? Sí, Ok. sí, les aclaro, Juanita ha estado en los talleres 1 y 2 de geometría sagrada.
Entonces, el uno es el taller que se emplean los cristales que están ahí en la foto, y en el dos se emplean figuras geométricas avanzadas, que son figuras en madera. La diferencia es que el cristal es muy buen transmisor y nos ayuda como a entender, a conectar, a sentir con la geometría. Y las figuras avanzadas, pues son figuras que permiten a Edwin elaborar estas figuras, que Edwin es quien hace las figuras para los talleres, y estas figuras más avanzadas nos permiten hacer protocolos un poco más avanzados. Entonces, la pregunta de Juanita, que la aclaro para quien no la entienda, es esta foto en la que está aquí nuestra modelo con estas figuras puestas aquí en la cabeza, se puede utilizar con digamos, los cristales, pero digamos que si yo estoy empleando, tengo los cristales puestos y quiero además hacer la figura, pues puedo emplear las figuras geométricas avanzadas, o al revés. Tengo las figuras puestas, las avanzadas, y uso la geometría en cristal para ponerla aquí. Entonces, es como jugar. Realmente la geometría es eso, ¿no? Que te invita como a jugar, a descubrirla, a emplear un protocolo que te ayuda, porque claro, cuando uno va en un protocolo como que tiene sentido, pero sí, pero puedes mezclarlas sin problema, porque realmente lo importante es el aprendizaje en el sentir, que eso es lo que intentamos trabajar, y que en la medida en que vas practicando y vas practicando, cada vez vas como reconociendo más tu forma de ese sentir, ¿sí? ¿Te queda contestado, Juanita? Sí, mil gracias, Natalie. Gracias, gracias a ti por estar, qué linda. Y bueno, si tienes alguna otra pregunta, bienvenida, y si no, pues luego me la haces. Cuando- Bueno, sí, desde que te ofreciste, ¿cuál era la diferencia entre este y el otro de los antacaranas? Yo sé que este era para limpiar y que es el más importante y que este no importa si hay que limpiarlo o no, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué cuál es el racionamiento de para qué utilizamos este, el blanco? Eh, Juanita, ¿nos puedes mostrar la figura para poderles explicar a las personas? Esa figura que están viendo ahí, que Juanita nos está mostrando, es una figura que se llama Antacarana. Es una figura de geometría sagrada súper antigua, que básicamente nos recuerda la figura más básica, que es el cubo. Si nosotros vemos esa figura que ahí Juanita nos muestra, es como un cubo. Entonces, esas figuras, cuando nosotros empleamos en el taller de cristales, yo les enseño a limpiar los cristales de una forma más fácil, que no sea exponiéndolos a la luz de la luna, porque si imagínense que vamos a usar los cristales de forma seguida, pues necesitamos aprender a limpiarlos de una forma que sea práctica, y una de ellas es usando esas figuras. Entonces, una figura como ese que tiene muchos, que es el antacarana múltiple, ¿nos lo muestras, Nita, por favor? Esa figura es una figura que se llama una antacarana múltiple, y es una figura que es como un aspirador y nos ayuda como a limpiar. Es una figura que se puede usar para nosotros mismos en nuestro ejercicio diario, o también en el caso de que estamos utilizando unas figuras como los cristales que requieren limpieza entre persona y persona que usemos, pues ese te permite limpiar. Y luego la otra figura es una figura que recarga la figura. Entonces, digamos que hemos pasado como por una limpieza así importante, y luego se recarga en esa figura. Entonces, el múltiple limpia y la otra lo recarga. Y el objetivo es ese, que ahí en el taller aprendemos a limpiarlos, porque es importante, porque no solamente aprendemos a saber dónde los vamos a localizar, sino que sea fácil y práctico, y de hecho esa misma figura es genial para poder limpiar más cosas. Se pueden limpiar, no sé, tenemos otras piedras que no estamos empleando propiamente exacto como esa, una piedra que queremos limpiar, o inclusive fui y me encontré una piedra divina que quiero comprarla. Entonces, pero ¿cómo hago para limpiarla? ¿Será que esta le puedo poner sal? No, ya sabemos que hay algunos cristales que no debemos limpiar con sal. Entonces,
ante esas dudas y eso, el empleo de la antacarana múltiple es genial para poder hacer esa limpieza y eso es, digamos, parte de ese taller. Así que bienvenida a la pregunta, claro que sí. Además, Gracias. sí, es posible que otros compañeros como Juanita, que ya asistieron a talleres, pero que hay veces esas cositas, es como, ay, ¿cómo era? Pues qué bien. Y para quienes de pronto tengan esa inquietud y más adelante quieran participar en un taller, pues ahora les muestro las fechas que tengo ahorita aquí para Toledo y bueno, espero ya el año entrante también abrir otros cursos, incluido allí donde está Juanita y donde está Sara. Así que bueno. Bienvenida. Pronto, pronto. Entonces, pues en ese resonar ha sido como mi decisión de ir cada vez estudiando más y acompañar a las personas de una forma sencilla, en donde la geometría sea parte de nuestra posibilidad. Entonces, como les decía, estoy haciendo una masterclass me faltó una y en diciembre, cada primer domingo del mes. El próximo domingo 3 de noviembre vamos a hacer una clase que se llama Geometría Sagrada y Corazón. El corazón es un amplificador, crea una figura geométrica que se llama un toroide, que ese es el que vemos ahí en esa imagen. Y vamos a trabajar un poco eso en esa masterclass. Y el 2 de diciembre, para que lo puedan agendar, si y les llama la atención y pueden, hablaremos acerca del cubo de Metatrón como figura geométrica que reúne los principales sólidos platónicos. Estas dos clases son gratuitas y las dejo grabadas en YouTube para que las puedan ver posteriormente. Luego aquí en Toledo, para este año, tengo un taller que es el taller de geometría sagrada con cristales. Es un taller que tiene una parte online en donde trabajamos la parte como más conceptual para que luego podamos aprenderla a utilizar en nuestra práctica. Y también en noviembre tendré un taller que es más avanzado, que es el trabajo con el sistema inmunológico y la geometría sagrada. Es una figura especial del órgano timo, que es el que vemos ahí en esa imagen, el centro regulador del sistema inmunológico. Aprenderemos ahí a hacer una triangulación con el hígado, con el vaso, y son ambos talleres. Entre medias hay un taller 2, que es el taller de estas figuras avanzadas, que lo espero trabajar el próximo año aquí presencial en Toledo y también en otros espacios como en Miami y en Los Ángeles y en Colombia y aquí también en Toledo. Y en los talleres ya de crecimiento personal, voy a hacer dos talleres, uno online, que es un taller el 15 de diciembre, que es Cubo de Metatrón, Conexión y Energía. Es un taller online de meditación, de reconexión con el cubo, eh, con todas las figuras geométricas que el cubo de Metatrón trae. Y voy a hacer un presencial aquí en Toledo que he llamado Geometría Sagrada, Alma y Corazón, aprovechando ese 21 de diciembre, que es el día del solsticio de Navidad. Así que será un taller de Navidad. Entonces, esas son las propuestas para estos meses. Em, en mi página web, en natalimerulanda.com, ahí encontrarán todas las fechas de mis talleres. Estoy montando las fechas de lo que les acabo de mostrar. Y, y aunque no hagas un taller, bien sea porque tú quieres organizar tu casa, reconecta con la naturaleza, mira la maravilla que existe. O sea, si nos fijamos y vamos por el camino, esto es una foto de una piedra que encontré y me pareció divina. Es como reconocer ese cubo que habita en la naturaleza y eso es caminando y ahí estaba.
O podemos mirar la geometría en todo, en las flores, en las plantas, en los animales, en los detalles, en todo. Ahí está la geometría. Y igualmente les he puesto ahí una foto de los cristales como uno de esos espacios o de esos elementos que contienen la geometría. Todos los cristales, todas esas piedritas, todo eso contiene una figura geométrica clave y clásica que es el cubo, junto con la pirámide, que es el tetraedro. Así que bueno, ese es lo que tenía hoy para compartir. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, aquí estoy. O si no, pues nos vemos en un mes, la próxima masterclass para trabajar esos siguientes capítulos de la geometría para todos nosotros. Y bueno, muchísimas gracias, gratitud infinita, reconecten con la geometría, píntenla, dibújenla, hagan sus mandalas. Y si alguien está interesado en algún taller o en algo, pues me dice y yo feliz de poder acompañarles en este precioso camino. Muy bien, pues un abracito grande. Feliz noche, que descansen. Gracias, gracias, gracias. Con mucho gusto. Me encanta poder compartir este, esta maravilla que es la geometría. Un abracito grande. Adiós.